Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. Ah, este es un tema en sí bastante largo. He tratado de resumir a lo más que se pueda, porque en realidad hay mucho que hablar sobre esto, la parte fisiológica y la parte de laboratorio, que es bastante. Y se van a dar cuenta ustedes probablemente en algunas de las transparencias que van a ver, ¿no? Pero como digo, he tratado de resumir a lo más que se pueda. Si hay alguna duda o pregunta, me avisan. Entonces sí está escuchando, ¿no es cierto? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, esta clase sistema inmune, recuerdo fisiológico y correlato de laboratorio. ¿Mm? Empezamos hablando sobre la parte de inmunidad, que es muy conocido por ustedes también, ¿no? En el concepto de inmunidad habla del conjunto de componentes y mecanismos especiales que se ponen en juego para mantener la integridad biológica de un individuo, actuando como un sistema de mantenimiento de la homeostasis del organismo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que la inmunidad es un tipo de respuesta del organismo, ¿no? Y que esta inmunidad eh, lo puede tener el individuo como que puede también adquirirse frente a determinadas situaciones. ¿Cuáles son los componentes de este sistema? ¿Lo ven ahí? El tejido linfoide, las células inmunitarias y las sustancias químicas. Vamos a ver uno por uno, ¿no es cierto? Y los órganos que intervienen en la inmunidad, conocido por ustedes, la médula ósea, el timo, el hígado fetal. Y secundariamente, ganglios linfáticos, vaso, etc. Si nosotros hablamos de inmunidad, tenemos que referirnos a la inmunidad innata, con la que uno lo trae del nacimiento, y la inmunidad adaptativa, ¿no? En la primera innata, la definición de inmunidad es conferida por componente del cuerpo que desarrollamos desde el nacimiento y siempre están presentes. En la forma adaptativa, surge como una respuesta a la infección y se adapta a ella, ¿no? Entonces, esa es adquirida. El tiempo de respuesta en la inmunidad innata es en minutos o en horas, ¿no? Entonces, el organismo cuenta con defensas contra infecciones que están listas para entrar en acción de inmediato. Y en la inmunidad adaptativa, el tipo de respuesta, ¿no?, es de días. Entonces, la innata es inmediata. La especificidad en innata especifica para moléculas y patrones moleculares asociados con agentes patógenos y moléculas producidas por células muertas dañadas. En el otro lado, la adaptativa es altamente específica, respuesta inmunitaria específica frente a distintos antígenos y a menudo diferentes porciones de un solo complejo proteínico o de cualquier otra molécula. Por ejemplo, cuando hablamos de complejos, ¿no?, proteínicos, como pueden ser partículas virales, ¿no?,
o cualquier otra macromolécula, ¿no? Principales tipos de células que intervienen en la inmunidad innata. Los fagocitos, están los monocitos, macrófagos, neutrófilos, ¿no? Células NK, que son un tipo de linfocitos, otros leucocitos, células epiteliales y endoteliales. Vamos a ver probablemente alguna de estas. Principales tipos de células en la inmunidad adaptativa. Las células B, células representadas, células presentadoras de antígeno, que son los linfocitos. Memoria. La inmunidad innata no genera memoria, mientras que en la inmunidad adaptativa, ¿no? Sí genera memoria. En la inmunidad innata tenemos una primera línea de defensa y una segunda línea de defensa. La primera línea son las barreras naturales, ¿no? Las células epiteliales de la piel, la superficie mucosa, tejido glandular, ¿no? Las barreras químicas, por ejemplo, el pH del estómago, ¿no? Sustancias solubles, etc. Y la segunda línea de defensa son los macrófagos, los linfocitos NK y sistema de complemento. En la inmunidad adaptativa, la tercera línea de defensa es el mecanismo adicional que incluye la producción de anticuerpos, ¿no? A toda acción le corresponde una reacción. En este caso, frente a un antígeno se generan anticuerpos. Pero no solo intervienen ellos, sino también leucocitos activados que son adquiridos después de la exposición del cuerpo a un microorganismo. Muy bien. Vamos bien hasta ahí, ¿no es cierto? A ver qué me dicen. Sí, doctor. Ya, muy bien. Cuando hablamos de la primera barrera de defensa, ¿no? Vamos a mencionar lo fundamental, ¿no? Frente a procesos infecciosos es mediada por, por barreras naturales. Por ejemplo, en piel y mucosa, muy conocida. Es una de las primeras barreras frente al ingreso de microorganismos, ¿no? Entonces, tienen una primera barrera. La otra está en el tubo digestivo. Conocen muy bien ustedes, ¿no? Que el pH ácido del estómago interviene como una barrera, ¿no? En la cavidad oral existen sustancias bactericidas, como por ejemplo los lisosimas, que están en la saliva, por ejemplo, ¿no? Lactoferrina, defensinas e histatinas, ¿no? En la vía respiratoria se produce la secreción y movimiento de moco, ¿no? Por los cilios, hasta llegar a los macrófagos alveolares o al estómago que destruyen los microorganismos contenidos en el moco, ¿no? Esto es también muy conocido. Y en el tracto genitourinario es debido al pH ácido de la orina, el ácido láctico vaginal y la flora normal, ¿no? Entonces ahí tienen una de las barreras. En la inmunidad adquirida, que tiene memoria, hemos dicho, se dividen en dos. Una que es la humoral y otra que es la celular. En la humoral fundamentalmente está la presencia de anticuerpos, ¿no? Que son formados en los linfocitos B. Y las inmunoglobulinas, G, A, M, D y E, también muy conocidas. Y en la inmunidad celular, en células,
tienen los linfocitos T, los tipos supresores, helper y citotóxicos. Y el otro grupo son los macrófagos. Cuando hablamos de inmunidad humoral, ¿no? Acá tienen varios elementos. ¿Por qué? Porque la inmunidad humoral está conformada por determinados tipos de proteínas, por anticuerpos, por inmunoglobulinas, por autoanticuerpos, por citoquinas, quimioquinas, moléculas de adhesión, receptores solubles y proteínas del complemento. Entonces, cada vez nos adentramos más a este problema, ¿no? Entonces, ustedes ven acá, ¿no? Dice tipo de inmunidad adquirida, que por un lado generan memoria inmunológica y por otro lado, efecto temporal. ¿Quiénes generan la memoria inmunológica que se llama activa, ¿no? El organismo genera anticuerpos específicos. Tras superar una infección, entonces es una inmunidad natural. Y por otro lado, esos anticuerpos generados por inoculación de antígenos inmunogénicos, que se da por la vacunación artificial. En el otro lado, de efecto temporal, que es la pasiva, el organismo adquiere también anticuerpos específicos. Uno, a través de la placenta, que es la natural, y el otro, procedente del suero de otros organismos, que es artificial, la seroterapia. Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, acá estoy mostrando solamente un grupo pequeño. En realidad, enfermedades autoinmunes hay muchísimas. Por eso le decía, hablar de cada uno, ¿no? Nos tomaría horas para hacer una clase, ¿no? Inclusive de la parte de laboratorio de cada uno de ellos. Por eso es que le decía, esto lo íbamos a resumir. Entonces tienen enfermedades como la anemia hemolítica, artritis reumatoide, asma, cirrosis biliar, primaria, colitis ulcerativa, diabetes, ¿no? Enfermedad de Addison, de Crohn, enfermedad de Graves, ¿no? Kawasaki, Lyme, las reumatológicas, ¿no? Psoriasis, síndrome ovario poliquístico, tiroides Hashimoto, endocrinológicas, ¿no? Vitíligo, enfermedades de la piel. Entonces, como le digo, estos son solamente algunas de las enfermedades, ¿no? Autoinmunes, no son todas. Y como le dije, hablar de cada uno va a ser bien difícil y bien largo, ¿no? Acá tienen otro cuadro. En el anterior, por ejemplo, no aparecía la psoriasis, el pénfigo, ¿no? Tienen las endocrinológicas, hematológicas, la PTI, la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Del sistema nervioso, el síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiple, ¿no? Y así podemos seguir nombrando. Miren, acá hay otro grupo de enfermedades, en algunas no aparecían en el anterior cuadro, ¿no? Esta es la parte del recordatorio fisiológico. Cuando hablamos de la parte del laboratorio, también es bastante largo, ¿no? Y como le dije, no voy a hablar de cada una de las enfermedades, porque realmente es demasiado, ¿no? Entonces, en la evaluación del sistema inmunológico, tenemos
dos formas de hacer la evaluación: in vivo o in vitro. Cuando hablamos in vivo, primero hablamos de pruebas de hipersensibilidad inmediata o retardado, y la otra prueba de suero autólogo. In vitro son los ensayos de laboratorio, las pruebas de laboratorio, ¿no? Los exámenes auxiliares como lo conocen ustedes. Cuando hablamos de grupo de enfermedades inmunes, esta es una forma de clasificarles, ¿no?, de todo el gran grupo de enfermedades. Entonces, acá considera 4 grandes grupos: las inmunodeficiencias, ¿no?, que no es, a veces muchos creen, cuando hablamos de inmunodeficiencia, dicen solo VIH, ¿no? Y no es la única inmunodeficiencia. Enfermedades autoinmunes, que tienen gran cantidad, dentro de ellas, por poner un ejemplo, la reumatológica, ¿no?, que no son las únicas. Hay endocrinológicas, que también son autoinmunes. Las enfermedades alérgicas, ¿no?, alergia por muchos motivos, en realidad, muchos alergenos diversos. Y las enfermedades oncológicas. Entonces, estos son 4 grandes grupos. ¿Cómo se divide este grupo de enfermedades inmunes? Ustedes van a encontrar de repente otra forma de cómo lo agrupan, ¿no? Pero esto lo utilizamos, ¿no?, para facilitar un mejor enfoque de los exámenes de laboratorio. Cuando hablamos de inmunodeficiencias, fundamentalmente se refiere a un déficit de la inmunidad celular, ¿no?, y esto especialmente a través de los linfocitos. Entonces, se puede evaluar la cantidad de linfocitos que tenemos, se puede evaluar, ¿no? Y no solamente la cantidad, sino los tipos de linfocitos. Por poner un ejemplo, ¿no? No vamos a hablar de todos, por eso decía, tenemos los linfocitos TCD4 en el diagnóstico y seguimiento de pacientes con VIH, ¿no? En caso de linfopenia por linfocitos TCD4 idiopática, ¿no? Entonces acá estamos hablando como ejemplo de 2 grupos de enfermedades, ¿no? Pero son muchos más. El VIH es el más representativo, se puede decir, en este grupo, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de VIH, la característica más relevante en la patogenia de la infección es la disminución de los linfocitos TSD4 conforme avanza la enfermedad. Entonces, esto da lugar, ¿no?, al estadiaje. Y el aumento de los linfocitos TCD, que es en respuesta a la infección viral. Cuando hablamos de inmunodeficiencias, ¿no?, por linfocitos TCD4, bueno, este cuadro está movido, ¿no? Acá dice arriba, pero el A está en un lado que está en B, ¿no? Traten de correrlo para que lo puedan entender, ¿no? Entonces, se hablan de 3 categorías: categoría 1, 2, 3, ¿no? Y de acuerdo a la categoría clínica, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ¿no? Cuando se habla de la categoría clínica se refiere, ¿no?, al estadio clínico en que se encuentra el paciente. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no?, si tiene más de 500
células por milímetro cúbico, o sea, más de 500 linfocitos TCD4, ¿no? En el estadio A1, puede estar en el estadio A2, o perdón, B1, o en el estadio C1. Si está en el estadio C1, teniendo aún 500 células, puede estar en un estado de SIDA, hablando por el VIH, ¿no? ¿Ve? Lo mismo sucede cuando tienen células TCD4 entre 200 a 499, ¿no? A2, B2, C2. En el estadio C2 es el estadio también de SIDA. Pero sin embargo, cuando ya tenemos menos de 200, en cualquiera de los estadios, ya es ¿no? Una etapa del SIDA. ¿Ven? Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, vamos a señalar algunas, no todas, y señalar especialmente los exámenes principales que pueden servir para el diagnóstico de estas enfermedades. Tenemos, por ejemplo, autoanticuerpos, el ANA, ¿no? Los anticuerpos antinucleares muy conocidos por ustedes, ¿no? Entonces, en una dilución mayor de 1/160, que se considera positivo para algunas enfermedades del colágeno vasculares, ¿no? Por poner un ejemplo, en lupus, esclerodermia, artritis reumatoidea juvenil. Un ejemplo. Ya. El ANA no es específico de una sola enfermedad, ¿no? Pero cuando tenemos la parte clínica que nos guía, por poner el ejemplo, en lupus, ¿no? Tenemos criterios para pensar que el lupus y nos sale un ANA positivo, ¿no? En definitiva, coadyuva a especificar más el diagnóstico de lupus, ¿no? Pero que salga ANA positivo solamente, sin clínica, no podemos decir, oye, este es lupus, ¿no? Porque puede referirse a otro tipo de enfermedad autoinmune. Lo mismo pasa con los autoanticuerpos llamados anticentrómeros, ¿no? Que puede aparecer, por ejemplo, enfermedades como el CRES, la esclerodermia, ¿no? Y en el fenómeno de Reino. El anti-DNA, ¿no? Y ahí se habla, por ejemplo, el anti-DNA doble cadena, ¿no? Es otro autoanticuerpo que puede aparecer en el lupus, en hepatitis y en la mononucleosis infecciosa, ¿no? Entonces, como ven ustedes, ninguno de estos es específico de una enfermedad, ¿no? Siempre, vuelvo a repetir, depende de la clínica que tenga el paciente. El otro, los ANCAS, también conocido por ustedes, ¿no? Los anticuerpos anticitoplasmáticos, que puede presentarse en granuloma de Wegener, que son unas vasculitis, ¿no? En una dilución de 1/80. También puede presentarse en la poliartritis nodosa, el Churg-Strauss, que son otro tipo de vasculitis. En la colitis ulcerativa, ¿no? Otro tipo de autoanticuerpo es el anti-CCP, que puede presentarse en las artritis, ¿no? Artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces, estos son algunos, ¿no? De los autoanticuerpos. No es todo, ¿no? Es
hablar de todo eso es demasiado largo. Si hablamos, por ejemplo, de anticuerpos antinucleares, ¿no? El ANA, son autoanticuerpos dirigidos contra componentes nucleares. El diana doble cadena, por ejemplo, histonas y ribonucleoproteínas. Son muy sensibles a enfermedades autoinmunes, ¿no? Cuando se sospecha de una enfermedad autoinmune, pero poco específicos. O sea, no me dice si salió positivo este lupus, no. Encontrándose positivos en distintas enfermedades, incluso en pacientes sanos. Ahora vamos a ver, ¿no? Dice, en una población sana, hasta un 33% de las personas puede resultar con un ANA positivo, a una dilución de 1/40, una dilución baja. ¿Se dan cuenta? Entonces, la tercera parte de la población puede tener ANA positiva y son normales, no tienen ninguna enfermedad autoinmune, ¿no? Pero hay algo más, ¿no? Se ha demostrado que la dilución mayor de 1/160 se observa solo en 5% de la población sana. Miren, 1/160 significa positividad para alguna enfermedad autoinmune, pero sin embargo, 5% de la población sana lo tiene. Por eso, siempre decimos, no hay que dejarse llevar única y exclusivamente por un resultado del laboratorio, ¿no? Yo siempre he repetido, lo seguiré repitiendo, la clínica manda, ¿no? Y la clínica es importante. El examen es un examen auxiliar que es parte de la ayuda diagnóstica, pero no es todo, ¿no? Otra característica importante de los anticuerpos antinucleares es que pueden detectarse años antes de las manifestaciones clínicas de un lupus eritematoso sistémico, 1 a 2.5 años. Entonces, si un paciente tiene un ANA positivo, ¿no? No tiene una clínica, puede ser una persona sana, pero como dice ahí, también puede ser una persona que en el tiempo, ¿no? En el tiempo puede desarrollar el lupus, por poner el ejemplo. ¿Ven? Se consideran el ANA, por ejemplo, como un criterio diagnóstico de lupus, pero decimos no es exclusivo del lupus, ¿no? En hepatitis autoinmune, por ejemplo, enfermedad mixta al tejido conectivo, ¿no? Y su título no se asocia a gravedad de la enfermedad ni se aconseja su uso en el seguimiento, ¿no? Ya. Cuando más alto es el título no significa que es más grave, no es así, ¿no? Es solamente la respuesta y que me puede ayudar al diagnóstico. El anti-DNA doble cadena, que es otro anticuerpo, se utiliza en la evaluación y manejo de pacientes con lupus eritematoso sistémico, ¿no? Este anti-DNA doble cadena está presente dentro del núcleo celular. Su presencia se puede sospechar al tener ANA positivo, patrón nuclear homogéneo, y su detección en forma dirigida se puede realizar por varias técnicas, ¿no? Otro anticuerpo, el anti-SM, ¿no? También muy conocido por ustedes. Se le conoce también como SNRNP o como espiseosoma, pero más conocido es como anti-SM, ¿no?
Este anticuerpo da un patrón nuclear moteado, eso es a la histopatología, ¿no? Y a veces homogéneo. Su principal asociación clínica es con lupus, no es exclusivo de lupus, ¿no? Pero está presente entre 15 a 30% de los casos, con una especificidad cercana al 100%. En este caso, sí se asocia a mayor actividad y severidad de la afectación renal, pero no desaparece cuando el paciente entra en remisión, ¿no? El hecho de que siga siendo positivo no significa que no esté remitiendo. Puede proceder la aparición de los síntomas de lupus 6 meses a 1 año, ¿no? Igual que el anti-DNA, ¿no? El anti-SM aparece y el paciente no tiene ninguna clínica, pero 6 meses después comienza a hacer clínica, ¿no? Entonces, es necesario hacer un seguimiento. El 80% de las ocasiones se encuentra asociado al anticuerpo anti-RNP, ¿no? Que es la ribonucleoproteína, ¿no? Ya que ambos comparten epítopos. ¿Está? El anti-NRP, el anti-ribonucleoproteína, conocido también como anti-SMRNP, ¿no? Se encuentra en casi 100% de los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, cuando yo sospecho enfermedad mixta del tejido conectivo, lo primero que se me ocurre es hacerle un anti-RNP, ¿no? También puede estar presente en 25 a 47% de los pacientes con lupus y en un 24% de pacientes con polimiositis o esclerodermia. En 2 a 4% en pacientes con esclerosis sistémica y un porcentaje menor en fenómeno de Raynaud, ¿no? Entonces, repetimos, no son exclusivas de una enfermedad, ¿no? El anti-SSA, conocido también como anti-RO, ¿no? Que es otro anticuerpo. En este caso se dirige contra dos proteínas distintas. Uno es el RO52 y otro es el RO60, ¿no? Son dos tipos de proteínas. En 50% de los casos se encuentra asociado a un anti-SSB de tipo LA. Cada vez se van confundiendo ustedes más, ¿no? Su importancia radica en la alta asociación con el síndrome de Sjögren, ¿no? Cuando yo sospecho un síndrome de Sjögren, ¿no? Uno de los exámenes que puede ir es el anti-RO, ya que está presente en un 60 a 97%, ¿no? Y que puede aparecer 4 años antes de los síntomas del síndrome de Sjögren. Se observa en lupus en 25 a 30% de los casos, ¿no? El anti-SSB de tipo LA se encuentra presente en 75 a 90% de los casos de lupus neonatal, ¿no? Miren, es alto, ¿no? También se observa el síndrome de Sjögren en 75 a 90% y se correlaciona con mayor compromiso extraglandular, renal, pulmonar, hepático. También está presente en un 6 a 35% de los pacientes con lupus, asociándose al síndrome de Sjögren secundario, ¿no? O sea, lupus y Sjögren. Puede preceder en 2.5 a 3.2 años a los síntomas de lupus, al igual que el anti-RO.
y precede en 4 años a los síntomas clínicos del síndrome de Sjögren. Este es otro tipo de anticuerpo, el anti-SL70, un marcador. Su importancia radica en la alta asociación, 70% en pacientes con esclerosis sistémica, variedad difusa, y 36% de los casos de esclerosis sistémica, variedad limitada, con una especificidad cercana al 100%. Entonces, cuando yo sospecho una esclerosis sistémica, ¿no? Este es un buen examen de ayuda para este diagnóstico, el anti-SCL70, ¿no? Se ha observado que desde la aparición del fenómeno de Raynaud hasta el diagnóstico de esclerosis sistémica transcurre un promedio de 2.4 años. La presencia de este anticuerpo se asocia a mayor riesgo de enfermedad pulmonar intersticial, afectación articular, muscular, crisis renal hipertensiva y proteinuria. Por lo tanto, es un marcador de mal pronóstico y de menor supervivencia. Anti-HO1, otro anticuerpo. Miren que estamos hablando casi específicamente solo de las enfermedades tipo reumatológicas. No estamos hablando de otras. Su presencia se observa en el síndrome denominado síndrome antisintetasa, en que coexisten miositis, enfermedad pulmonar intersticial, artritis artralgias, fenómeno de Raynaud, lesiones cutáneas hiperqueratóxicas escamosas y fisuradas en manos, denominadas mano del mecánico. Presente en 90% de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y 20% de la polimiositis y dermatomiositis, ¿no? Anti-HO1. Además, que es un factor predictor de mala respuesta al tratamiento y de alta mortalidad. Anticuerpos anticitoplasmáticos del neutrófilo, ¿no? ANCA, también conocido por ustedes, ¿no? Entonces, este patrón ANCAS tiene subtipos, ¿no? Patrón ANCA-C, y anti-PR3 positivo, que puede presentarse en estas vasculitis, como es la reumatosis de Wegener, 70-95%, en el síndrome de Churg-Strauss, 30%, poliangitis microscópica, 20-30%, glomerulonephritis rápidamente progresiva, en el 8%, glomerulonephritis con semiluna idiopática, en 65%. Y el otro anticuerpo anticitoplasmático neutrófilo, ANCA-P, ¿no? Uno es ANCA-C, otro es ANCA-P, ¿no? Que se presenta también en otro tipo de vasculitis. Tiene la poliangitis con granulomatosas eosinofílica en 30%, 30-60% de casos, ¿no? La poliangitis microscópica en 45-60%, poliangitis granulomatosa. El factor reumatoide, que es muy conocido por ustedes, ¿no? Y anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos, anti-CCP, ¿no? El factor reumatoide corresponde a un anticuerpo dirigido contra el fragmento FC de una inmunoglobulina,
La más frecuente es contra la IgM, pero también se ha descrito en la IgG y en la IgA. La medición del factor reumatoide clásicamente se asocia al diagnóstico de artritis reumatoidea, ¿no? Presente en el 75 a 90% de pacientes con artritis reumatoide. Para IgM, en títulos generalmente mayores a 20 unidades internacionales por mililitro. Pero no es exclusiva, ¿no?, de artritis reumatoide. Puede presentarse en el síndrome de Sjögren, enfermedad mixta del tejido conectivo, lupus, ¿no?, en infecciones crónicas, por ejemplo, tuberculosis, endocardite bacteriana, sarcoidosis, lepra, etc., ¿no? Pero también es posible encontrarlo en población joven y sana, hasta en 5%, pero a título bajo, elevándose a 20% en mayores de 60. ¿Mm? Entonces, igual que los otros anticuerpos, como en algunos casos, puede encontrarse en población sana, ¿no? Otros tienen la proteína C reactiva, normal, 9,08 miligramos por decilitro, y que puede indicar una inflamación, es inespecífico, ¿no? Puede indicar infección bacteriana, ¿no? Pero no es específico. El complemento, fundamentalmente el complemento C3 y C4, ¿no? El C3, 85 a 155 miligramos por decilitro, y que aumenta en artritis reumatoide, en neoplasias y en hepatitis. Y se consume o disminuye en el caso de lupus, por ejemplo, en glomerulonefritis, sepsis, malnutrición, etc., cuyos valores van de 20 a 50 miligramos por decilitro, aumenta en artritis reumatoide, neoplasias, y disminuye en lupus, en hepatitis y en cirrosis. Otro marcador es CH50, ¿no? CH50, entre 33 a 61 miligramos por decilitro, valores normales. Cuando aumenta en infecciones. Cuando disminuye en deficiencias de complemento hereditario, ¿no? HLA, antígeno de histocompatibilidad, ¿no? El tipo 27, ¿no?, que puede presentarse en un tipo de esclerosis, ¿no?, autoinmune, en artritis reumatoide juvenil, artritis psoriásica, síndrome de Reiter. El otro tipo, DR4, DR2, en artritis asociada a enfermedad de Lyme. El B8, enfermedad de Addison, enfermedad de Graves, diabetes juvenil, ¿no? Y las inmunoglobulinas, que pueden aumentar, por ejemplo, en mieloma múltiple, en alergias, la IgE, en linfomas, carcinomas, infecciones bacterianas. Y pueden disminuir estas inmunoglobulinas en inmunodeficiencias hereditarias, leucemias, linfomas, desnutrición, ¿no? Entonces, no estamos haciendo específicamente una ampliación de cada uno, como le dije, porque es muy larga, solamente hacemos lo principal, ¿no?
Cuando hablamos de enfermedades alérgicas, cualquiera sea esta, lo que utilizamos es la medición de la inmunoglobulina E total, ¿no? Inmunoglobulina E. Su elevación nos refiere que el paciente puede tener una condición atópica, alérgica, ¿no? Sin embargo, no es específico porque es posible encontrar elevada en otras condiciones, como en desórdenes linfoproliferativos, por ejemplo, el linfoma, a veces puede encontrarse elevado, ¿no? En parasitosis, también conocido, aumenta la IgE, en infecciones como el VIH, inmunodeficiencias primarias, entre otras, ¿no? Y si está en rango de normalidad, no excluye el diagnóstico de alergia, ¿no? Así que mucho cuidado. Por eso siempre decimos, es un examen auxiliar, no es determinante. El IgE, alergeno específica, así se llama, es el marcador serológico de elección para confirmar sensibilización alérgica en pacientes con historia sugerente y en las cuales no es posible el estudio in vivo con prick test, o sea, es un test, ¿no?, que se hace en los pacientes, pero que en este caso, en algunas oportunidades no se puede hacer porque presentan una respuesta, ¿no?, que puede ser riesgosa, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades generalizadas de la piel, riesgo elevado de anafilaxia, o cuando los pacientes están recibiendo algún tratamiento que no es posible suspender y que suprime o interfiere en la respuesta cutánea, ¿no?, como antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, etc. Cuando hablamos de enfermedades hematopoyéticas, ¿no?, o afectación de los tejidos linfoides, se pueden utilizar otro tipo de pruebas a través, por ejemplo, de la electroforesis de proteína de inmunofijación, ¿no? Y acá encontramos a unas globulinas conocidos como la fracción alfa 1 y la fracción alfa 2, ¿no? Entonces, la alfa 1 encontramos antitripsina que se puede encontrar disminuida por una alteración genética que se manifiesta como EPOC, de inicio precoz, o bien puede estar aumentada en reacciones de fase aguda e inflamaciones agudas. Y la fracción alfa 2, ¿no?, que aumenta en síndrome nefrótico, por ejemplo, y aptoglobina, que disminuye en hemólisis, en déficit de B12 y déficit de folatos. A ver, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Están despiertos? Sí, doctor, todo bien. Todo bien. O sea que todos están despiertos. La fracción beta, ¿no?, de esta globulina destaca transferrina que aumenta la fracción G. Clásicamente encontramos a las inmunoglobulinas, todas las inmunoglobulinas. Sin embargo, en algunas ocasiones puede migrar a la región beta, sobre todo inmunoglobulina A, ¿no? Pueden encontrarse disminuidas en inmunodeficiencias humorales o aumentadas en forma policlonal en inflamaciones crónicas, como enfermedades autoinmunes, VIH, entre otras. Acá un cuadro comparativo cuando decimos, ¿no?, el tipo de enfermedad, ¿no?, la proteína monoclonal, en cuánto se presenta,
si hay células plasmáticas en médula ósea, si hay daño tisular y alguna otra observación. Por poner ejemplo, lo más conocido es el mieloma múltiple, ¿no? Y en el mieloma múltiple la proteína monoclonal está aumentada, ¿no? Mayor de 30 gramos por litros. Y especialmente en suero y orina, ¿no? Si hablamos de células plasmáticas, indudablemente que en el mieloma múltiple tenemos más de 10%, ¿no? En el caso de la gammatea monoclonal, de significado incierto, están menos del 10%. Daño tisular. En el caso del mieloma múltiple, no, ¿no? Hablamos de mieloma múltiple silente, ¿no? Y en el otro, en el mieloma múltiple que no es silente, sí hay daño tisular. Por hipercasemia, insuficiencia renal, por anemia, lesiones óseas, ¿no? Las lesiones osteolíticas muy conocidas por ustedes. Otros, en la gammatea monoclonal de significado incierto, sin evidencia de desórdenes linfoproliferativos. Y en el mieloma múltiple, ¿no? Evidente, hay hiperviscosidad, puede asociarse a amiloidosis, a infecciones bacterianas recurrentes, ¿no? Muy bien. Eso es lo que quería transmitirles. Como lo dije, en realidad hay mucho más, es bastante, ¿no? Y es bien largo. Tentación, si es que lo hiciera, me demoraría más de 3, 4 horas hablando solamente de este tema, ¿no? Entonces, ahí lo voy a dejar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, o como digo, alguna queja, quéjense ahora. Ya, doctor, todo bien. Muchísimas gracias. ¿Ninguna pregunta? No hay pregunta. Entonces las Parece que preguntas no pregunto. quedan para el examen. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, muchas gracias.